El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 9, verso 2 y 3. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, ustedes son mi defensa. Quiero que usted entienda que al parecer no ha cambiado de la dinámica de lo que pasaba en la iglesia naciente del libro de los Hechos y la iglesia que hoy tenemos. Digo, han cambiado los actores, pero los espíritus siguen siendo lo mismo, porque la historia de la religión es oscura y el espíritu de religión es un demonio. Quiero que usted sepa eso. Son demonios y no tiene nada que ver con Dios. La religión como tal es oscura y tiene la capacidad de matar. Y todo lo que tiene capacidad de matar viene de Satanás, porque él vino a matar, él vino a robar y él vino a destruir. Por eso Jesús aclara: pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. O sea, Jesús hace una comparación entre en lo que Satanás es y su sistema, y en lo que Jesús es y su sistema. Por supuesto que Jesús también tiene un sistema, si quiere llamarle de alguna manera. Es un sistema de valores, es un sistema basado en la vida, no el sistema del diablo, que es diferente, basado en muerte, basado en condenación, basado en manipulación y un montón de cosas más, que el sistema religioso del diablo. Porque no podemos llamarle sistema religioso del mundo o sistema religioso de X o Y organización. Es el sistema religioso del diablo, porque él lo propició, él lo ideó, él lo diseñó para que cuando la gente saliera del mundo, del sistema del mundo, se equivocaran al entrar en el sistema de la religión y que pensaran estas personas que salieron del control de Satanás. Y yo quiero decirle que si alguien sale de la cárcel del mundo y entra a la cárcel de la religión, solamente cambió de celda. Solo eso. No cambió de condición, solo cambió de celda o de cárcel, pero no cambió de condición. Porque si en el mundo estabas bajo el oprobio del pecado, en la religión estarás bajo el oprobio de la religión. Y es la misma cosa, porque oprobio es oprobio, no importa de dónde venga. Jesús dice en su palabra que Él nos va a hacer verdaderamente libres, y hablaba de una libertad que es integral. Ahora, cuando hablamos entonces de esta clase de ataque que recibía brutal, Pablo recibía un ataque brutal. ¿De quiénes? De la religión organizada. Esa clase de gente que no permiten que otro saque la cabeza. Esa clase de gente que solamente piensan en dañar y no en ayudar. Ahora, eso nos hace saber que el tiempo no cambia en este sentido. Los actores cambiaron, el espíritu de religión sigue siendo el mismo. Ahora, dice que Pablo recibía un ataque, no lo dice explícitamente, pero lo dice implícitamente, un ataque constante del oficio apostólico que él tenía. Muchos en Corintio, en la iglesia de Corintio, no aceptaban el apostolado de Pablo, sencillamente no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque no se veían comparándose con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un gigante. Le voy a volver a repetir eso. Pablo era un gigante espiritual. Y como era un gigante espiritual, era un hombre de una estatura enorme,
en su servicio o en su llamamiento apostólico, entonces hacía ver a los demás como enanos. Ese es el problema cuando hay un hombre con un testimonio y un llamado y un liderazgo enorme. El problema no es que él tenga un gran llamado, el problema es que los demás se ven enanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona se ve enana frente a una persona que tiene un llamado? No estoy hablando de ser mejor ni peor. Llamado, responsabilidad, otra cosa. Entonces, ¿qué hace el enano? El enano espiritual busca a otro enano espiritual. Porque no quiere, el enano no quiere crecer. El enano quiere verse alto con otro enano. Un enano nunca jamás espiritual, nunca reconocerá el ministerio de uno más grande. Nunca lo hará. ¿Por qué? Porque su problema de falta de crecimiento espiritual le hace ser una persona oscura, una persona de malos sentimientos, una persona que no quiere bajo ningún concepto que otro saque la cabeza si él no es el que la saca. ¿Qué silencio hay aquí? En Caracas debe haber el mismo silencio, porque esto es un mensaje que quería predicar en Caracas, para que el ambiente espiritual en Caracas sintiera este mensaje. Ahora, fíjese eso. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos pseudos apóstoles que no son verdaderos? Entonces, trataban de degradar a Pablo, degradarlo, minimizarlo, degradar su trayectoria, degradar lo que hacía. Eso no ha cambiado. Por eso usted ve que salen otras organizaciones diciendo: no, eso del evangelio cambia, es falsa doctrina. En Apure están haciendo eso algunos. En Caracas uno sacó el evangelio Transforma. En Lara también otro sacó el evangelio Transforma. O sea, ellos quieren denigrar, a empequeñecer lo que está sucediendo con algo que Dios está usando, para entonces ellos sacar algo y decir que lo de ellos es mejor que lo que Dios está usando. Yo les predico esto para que ustedes estén conscientes del sistema vulgar y descarado que tenemos como sistema cristiano en este país. Y yo le voy a hablar claro. Como nadie me paga por predicar, yo digo lo que Dios pone en mi boca. Y eso es bueno, siempre será bueno. Ahora, si alguno que oiga este mensaje se siente aludido, arrepiéntase. Claro. ¿Para qué ponerse a defender? Es que eso es lo que me cae mal de él, que se la pasa atacándonos. No, yo no lo ataco. Yo nunca he dicho aquí nombre y apellido. Yo hablo contra un sistema. Jesús nunca le dijo a los religiosos nombre y apellido. Le dijo hipócritas a todos. El sistema. Le dijo al sistema: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Blancos por fuera y podridos por dentro. Mire, si algo yo quiero ser como mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús fue pero un ¿cómo llamarlo? Un contendor de alto rango contra la religión. A la prostituta le dijo: váyase, mija, no peque más, váyase. Nadie le va a quitar, nadie le va a caer a piedras. Y se metió aquí, comía con pecadores, se dejó ungir por la prostituta, ex prostituta, y todo, o sea, una revolución por completo. Pero cuando se consiguió cara a cara con los religiosos, les dijo lo que tenía que decirles. Cuando entró al templo, el momento más difícil que yo veo de Jesús en la Biblia es cuando entró al templo y ve semejante reguero dentro de la iglesia. En la calle, con el evangelio cambia, perdonó a todo el mundo. El primero que hizo el evangelio cambia fue mi Señor Jesús. En la calle no hizo coreografías, pero decía el llamado. Pero fue el primero que lo hizo. Entonces, cuando Jesús entra al templo,
Afuera, amor, perdón, sanidad, restauración, tolerancia. Cuando entró al templo, látigo en la mano. Fue la única vez que Jesús agarró un látigo. Y no agarró el látigo para dar una enseñanza. No. Le volteó las mesas a los cambistas. Dio latigazos. Alguno la debe de haber agarrado por una oreja, alguna cosa. O sea, fue el único día que Jesús aparentemente perdió los cabales. No es que los perdió, es que él dijo: el celo por la casa de Dios me consume. Y lo que viene fue fuerte. Dijo: esto es casa de oración. Y ustedes viéndolos a todos los religiosos del momento, viéndolos, ustedes, les dijo, han hecho que esto que es la casa de mi papá, de mi padre, sea una cueva de ladrones. O sea, ustedes cambiaron el uso del templo. Ustedes cambiaron el uso de la casa de Dios. Ustedes cambiaron las cosas que yo instituí, o que mi papá instituyó, mi padre instituyó, y ustedes la cambiaron para su propio beneficio. Hicieron de la casa de mi papá una cueva de ladrones. Aquí no está mi padre, aquí hay un montón de ladrones. Jesús. Ese fue Jesús. ¿Cómo reconocer los gigantes espirituales? ¿Cómo reconocer a un grande ministerial? Porque Dios da ministerios, pero usted los desarrolla. Míreme, Dios da dones y ministerios, pero usted los desarrolla. Por eso nadie sabe lo que tiene hasta que lo desarrolla. El verso es claro y la enseñanza de Jesús es contundente cuando dice que vino un señor y le dio, a uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 5 talentos. Después vino de un tiempo y le preguntó al de 5 talentos, y el de 5 talentos le dijo: me diste 5 y aquí hay 5 más. El de 2 talentos le dijo: aquí me diste 2 y te doy 2 más. El de 1 talento dijo: yo sé que tú eres un hombre difícil y un hombre que exige mucho, así que me dio miedo tratar de invertir este talento y yo lo escondí. Y aquí está, el talento que me diste está intacto, aquí está, te lo regresé. Dice mi Biblia que el dueño de los talentos se enojó, se molestó y dijo: ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué escondiste el talento? Si lo hubieras por lo menos metido en un banco, te hubiera ganado intereses, pero no lo hiciste, sino que lo escondiste. Así que le quitó el talento al que le dio 1 y se lo dio al que tenía 10. ¿Usted está dándose cuenta cómo Dios actúa? Dios prefiere quitarle al que no tiene nada, hablando de talento ministerial, y dárselo al que tiene más, que quitarle por la justicia humanista. Vamos a quitarle mejor. No, Señor, no seas maluco. Vamos a quitarle 3 al que tiene 10 y vamos a dárselo al que no tiene nada. No, porque Jesús dice: si el que no tiene nada no pudo hacer nada, aunque le dé 5 más, nunca hará nada, porque es una cuestión de él. Ahora, el que no se le dio, o el que se le dio 5 lo multiplicó a 10, es una persona que tiene una capacidad que la desarrolló. Así que esto de ministerios da igualdad cuando Dios lo da. La diferencia es cómo lo desarrollas. ¿Cómo desarrollas tú ese talento que Dios te dio? ¿Pisando a otro para hacerlo ver? ¿Dañando a otro para que tú sobresalgas? No, lo ejercitas, lo desarrollas, lo haces crecer usándolo. Porque al que, dice Jesús, al que se le dio más, al que tiene más se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará para dárselo al que tiene más. Está hablando netamente de la parte ministerial. ¿Alguien dice amén a eso? Eso no suena a justicia, ¿verdad? Eso no suena a la justicia nuestra. Porque la justicia nuestra es: ¿quién tiene aquí 2 casas? No. Jesús aplica aquí una cosa
que le rompe la justicia humana a cualquiera. Dice, ¿sabe qué? Este que no tiene, porque nunca lo desarrolló, porque es un egoísta, porque es una persona temerosa y miedosa, no se le puede dar más. Hay que quitarle lo que tiene para dárselo a quien sí lo puede desarrollar. Y esto es un principio de gerencia que podría yo aplicarlo a cualquier reunión de gente de negocios o lo que sea, pero no, es usted, un hijo de Dios, el que debe entender que lo que usted tiene, en vez de quejarse por lo que otro tiene, usted lo que tiene, aunque se vea pequeño, desarróllelo para que crezca. ¿Alguien dice amén a eso? Dígale a este solo hermano, no me envidies. Dígale, desarrolla lo tuyo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Eso indica, segunda de Corintios capítulo 1 verso 24, que los que tenemos un llamado ministerial de servicio a la iglesia, no nos enseñoreamos de la iglesia, sino que colaboramos con su gozo. Voy a volver a repetirle eso. Le quiero enseñar que usted sepa reconocer esta clase de gente, porque si no es así, mire, váyase de ahí, porque lo van a matar espiritualmente. Los hombres o mujeres que Dios llama, no los llama para enseñorearse de la iglesia y decirle, si usted se va de aquí, le va a caer las plagas de Egipto, la sarna de Job. Entonces, ¿qué es lo que un hombre de Dios verdadero, llamado por Dios, hace? Colabora con el gozo de la iglesia. No es una persona que está todo el tiempo diciéndole lo mal que le va a ir a la iglesia. Si miran por un lado, le va mal. Si ven para el piso, les va mal. Si escupen, les va mal. No. Aquí dice en este verso que la forma que ellos conseguían era colaborando con el gozo de la iglesia. Estos hombres de Dios entendían que deberían mantener la iglesia en un estado emocional y espiritual saludable, levantando su ánimo y apuntalando la fe con la palabra de Dios, porque entendieron que la única forma de que estuvieran firmes en la fe era con la palabra de Dios, no con una manipulación rara. Y eso es una de las cosas que tiene un hombre de Dios verdadero, que cuando tú oyes la palabra que él habla, te da dirección, te anima a un cambio, te anima a una mejoría, te anima a que tú puedas luchar y te dice que lo vas a lograr. O sea, es un hombre que te empuja al gozo, a la victoria, a la alegría, y en medio de eso te va ajustando con la misma palabra que te va predicando. O sea, es una cosa que va en pos de tu beneficio y de tu desarrollo, y no de tu destrucción emocional y tu destrucción física. Tenemos la percepción de que si predicamos mensajes rajatabla, que la gente salga arrastrándose de la iglesia, entonces Dios habló. ¿Qué Dios habló? ¿Por qué? Porque una de las cosas que debe traer la palabra de Dios, según este verso, es gozo, no destrucción masiva. Estamos empeñados en hacer la obra del Espíritu Santo y nadie puede hacerla. Nadie puede hacerla. Solo el Espíritu Santo puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y si no lo hace Él y lo tratas de hacer tú con manipulación, vas a hallar muerte en el camino. Vas a hallar más hundirte más en el pozo o en el hueco donde estás, que salir de él. Escucho aménes aquí. Gracias, Jesús. A la gente hay que hablarle, decirle que si pecan se van al infierno. Por favor, ¿cuántas veces les voy a decir a ustedes que
la gente lee la caja de cigarros lo que lee y no dejan de fumar. No saben que el problema no es en la mente, el problema es en el corazón. Y que el único que puede cambiar al individuo es Jesús, porque es el único que puede hacer libre a alguien de toda clase de atadura. Y que el único que comenzó la obra y la perfecciona es el Espíritu Santo. No hay otro que pueda hacer esa obra. Y cualquiera que intenta hacer una obra de manipulación va a quedar totalmente avergonzado en medio de la manipulación cuando quiera lograr fines espirituales. Porque lo espiritual se acomoda, dice mi Biblia, a lo espiritual. No puedes tratar de acomodar una cosa manipulada a lo espiritual, porque no es espiritual. Es psíquica con espíritu. No, eso no funciona. No conecta. En lo espiritual es solo produce lo espiritual. Me abordaba un hombre, no sé, me dice que está viniendo a la iglesia, que tiene algún tiempo viendo el programa. Yo tenía mucho tiempo que no lo veía. Me dice, ven, tengo tiempo viendo el programa y es sorprendente, me dice, lo que esas palabras que tú dices me han afectado tanto que he cambiado y voy a la iglesia y tengo ahora amigos de la iglesia. Y yo, fíjate, nunca te había dicho nada. Pero te voy a decir más. Si quieres, tú me das media hora y te consigo 50 personas en este edificio que le ha pasado lo mismo con tu programa. Ahorita te los busco, me dice, si tú me das un rato. Yo no los conozco, no los he visto, no le he dado una cita pastoral. Pero por medio de las palabras, esta gente ha estado cambiando por el medio del Espíritu Santo. Palabra de Dios y Espíritu Santo, juntos haciendo un equipo para transformar corazones. Estas personas que Dios está llamando a la iglesia a levantarse como ministros, que Dios los va a levantar para esta gran cosecha que viene de camino, o que está ocurriéndose en el país y en Latinoamérica. Y tiene que ser hombres y mujeres que entiendan que deben colaborar con el gozo de la iglesia, que deben ver la iglesia como un objeto de servicio y no un objeto servicial. Escucho aménes aquí. Número 2, 2 de Corintios capítulo 2 verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, óigame esto, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Qué bárbaro. Dios quiere que cuando uno venga a este lugar a hablar sobre la palabra de Dios, yo no la falsifique para lograr un objetivo personal, como yo siento de Dios aquí que hay 100 que me deben dar 1000. Eso es falsificación. Dios no dijo eso. Y cuando yo vengo a predicar aquí, entiendo que lo que voy a decir es de parte de Dios y es delante de Dios. Cuando yo me paro aquí, estoy delante de Dios y lo que digo y por lo que digo seré juzgado. No crea ningún hombre o mujer de Dios que diga que son de Dios y que se paran en púlpitos a medrar y a falsificar la palabra, que nunca van a dar cuenta a Dios de lo que dijeron en esos púlpitos. Así dice el Señor, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y Dios así, viendo. Yo no dije eso. Pero un día tú tendrás que dar cuenta de lo que tú dijiste que Dios había dicho que nunca dijo. ¿Por qué? Dice claramente que la actitud al predicar debe ser sin falsificar, con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios y en Cristo. Mire, si usted predica así, no hay forma que usted se equivoque. Le voy a volver a leer el verso. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es un verdadero hombre de Dios. Eso es un verdadero hombre de Dios.
Un hombre que no pasa a tratar de falsificar una palabra que Dios no dijo, sino que lo hace con sinceridad. ¿Y sabe qué? Usted puede sentir la sinceridad cuando un hombre de Dios habla, porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que lo que habla, lo habla de parte de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Número 3. Gracias, Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esta gente que Dios está llamando, estos hombres y mujeres de Dios, predican a Jesús y a ellos como siervos de Jesús y siervos de la gente. No diciendo, bueno, yo soy un siervo de Dios, deme una ofrenda. No. Esta gente se predican a ellos mismos como siervos de Jesús. Y como se predican como siervos de Jesús, no son arrogantes, altaneros, prepotentes, y que les gusta avergonzar a los que no tienen su propia disciplina espiritual. No. Estos hombres y mujeres predican es a Jesús, porque ellos saben que predicar de ellos no tiene sentido. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, Pablo decía, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer una línea de separación. No, yo no me voy a contar con esta gente que se alaban a ellos mismos, porque ellos se miden con ellos mismos y se comparan con ellos mismos. Y aclara, no son juiciosos. En otras palabras, no son sabios con lo que están haciendo. Están haciendo una locura, porque quien se mide con sí mismo nunca, jamás crece. Le voy a volver a repetir eso. Quien se mide consigo mismo jamás crece. Tiene que medirse con otro más alto. Y si no se mide con ese, mídase con Jesús, y sí que se va a quedar enano. Porque mire, no importa lo que yo haga o sea, cada vez que yo me mido con Jesús, languidezco. Quedo brutalmente avergonzado frente a su majestad y grandeza. Nadie es más grande que Jesús. Nadie es mejor que Jesús. Y mi estatura quiero que sea algún día se acerque a Él. Pero si yo veo a Jesús tan alto que me frustro, entonces debo buscar a alguien por lo menos más alto que yo para medirme y poder estirarme un poquito más. O que sea, estírese así. O sea, no estamos hablando que crezca mucho, pero así, man, que sea. O sea, algo. Pero hay gente que pasan 40 años en una iglesia y no crecen nada. Hay algunos que, con toda honestidad les digo, deben dedicarse ya a crecer espiritualmente, porque físicamente no lo harán. Pero espiritualmente tiene un largo camino. Puede crecer mucho. O sea, ya hay algunos aquí que tienen que decir, bueno, yo voy a ser grande espiritualmente, yo voy a crecer espiritualmente, yo voy a ser un gigante espiritual. Porque en su estatura natural ya no puede decirlo, pero en la espiritual, ahí es donde yo quiero. Porque entonces, ¿qué es lo que se muestra aquí? Gente bajita de estatura natural, pero grandes en estatura espiritual. Y algunos altos en estatura natural, enanos en estatura espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Dígate solo, hermano, yo sí voy a crecer. Claro que sí. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que nos hemos predicado, o el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire cómo Pablo estaba dolido con la iglesia de Corintios, porque venía un
predicador de estos manipuladores que le vaciaba los bolsillos, le metía 2 profecías por el pecho y le decía que Dios esto y que Dios aquello, y le daban todo. Venía Pablo y los de Corinto se ponían así serios, porque Pablo les decía las verdades. En cambio estos no. Y estos venían y le predicaban a otro Jesús. Sorprendente. Le predicaba con otro espíritu y le predicaba otro evangelio y lo toleraban. Pero venía Pablo, les decía la verdad y no lo toleraban. Porque muchas veces cuando la gente se acostumbra a la mentira, cuando escucha la verdad, no la tragan. Y le voy a decir algo. Mi papá, el apóstol Hugo, mi persona y algunos pastores de este ministerio sonamos raros. Sonamos tan raros porque algunos se los pueden decir por ahí. Como dicen, no, que Bertucci se cree que es el único. No, es que yo no me creo el único. Es que hay una sola Biblia. Es la verdad, no hay 20 Biblias. Hay una sola Biblia en varias versiones, pero es una sola Biblia. Entonces yo no puedo predicar otro evangelio. Yo no puedo predicar otro Jesús. Y yo no puedo predicar con otro espíritu. Yo tengo que mantenerme predicando el Jesús de esta Biblia. Yo tengo que mantenerme predicando en el espíritu de esta Biblia y el evangelio de esta Biblia. Si no me toleran, es su problema. Pero yo debo mantenerme predicando al Jesús de este libro, al espíritu de este libro y al evangelio de este libro. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 13 y 15 o hasta el 15, y estoy leyéndolo, no me estoy inventando este verso. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow, eso está en la Biblia. No lo estoy diciendo yo, ni estoy atacando a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Estos son hombres o mujeres que se disfrazan para aparentar que son infalibles y que no tienen ninguna debilidad. Pero hay una sola forma, iglesia preciosa de Jesús, que usted tiene para hacer saber quiénes son estos hombres o quiénes son estas mujeres. No vean lo que hacen aquí, vean lo que han dejado atrás durante 5 o 10 años. Y eso va a hablar de ellos más que sus palabras. A mí no me importa lo que venga un hombre a decirme que es. Yo quiero ver detrás qué tienes, cuáles son tus frutos. Porque mi Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, sino por sus frutos. ¿Qué es lo que han dejado atrás? ¿Hay obras? ¿Hay frutos? Porque si hay frutos, hay obra. Eso habla de ese hombre o de esa mujer. Pero si no hay frutos ni obras y lo que hay es un montón de manipulación, tú no puedes dejarte manipular por una clase de persona de estas. Termino. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Pablo tenía un problema. Pablo amaba a la iglesia con sinceridad. Pablo amaba a la iglesia de manera genuina. Pablo no estaba buscando esplumar a la iglesia. Estaba buscando bendecir a la iglesia, servir a la iglesia, edificar o cooperar con la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo de forma negada? Es decir, hay unos que vienen, los esclavizan, los devoran, le toman lo de ustedes y se enaltecen y los abofetean. Y este último punto nadie ha podido definir. Hay una corriente que dice que hubo una forma de algunos pseudo maestros que empezaron a usar el golpe o la cachetada
como una forma de enseñanza. Déjeme decirle, déjeme explicarle lo que dicen los estudiosos de este verso, que hubo una corriente de algunos tipos de ministros que estaban supuestamente en la iglesia, que empezaron a usar la fuerza o la violencia física para enseñar a sus discípulos. Es decir, que cuando usted cometía un error, no le decían, te pecaste, sino ven acá. ¡Pah! Usted cometió un pecado. Cachete hinchado, ojo morado. Pablo decía, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que ustedes permitan que unos predicadores vengan y los esclavicen, los devoren, le quiten lo de ustedes, se enaltezcan y de paso le den una cachetada? Yo vengo, les digo la verdad, les muestro amor genuino y verdadero, no los abuso, y ustedes no me hacen caso. Pero al otro sí, no porque lo respetan, sino porque le tienen miedo a la cachetada. Diría yo, tendré que empezar a dar bibliazos, a ver si algunos cambian más rápido. Pero ese no es el método del Espíritu Santo. Jesús siempre cambia con amor, porque así cambió a Pedro. Y así me cambió a mí. Y así te va a cambiar a ti. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidad. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.